¿Alguna vez has sentido que el dinero se te escapa de las manos, incluso sin hacer absolutamente nada? ¿Y si te dijera que ese es precisamente el error? Que hay un movimiento invisible, un gesto psíquico que la mayoría ignora y que, al no comprenderlo, condena tu vida financiera a un ciclo silencioso de estancamiento y pérdida. Carl Jung dijo que lo que no traes a tu conciencia se manifiesta en tu vida como destino. Y tal vez, solo tal vez, tu situación financiera se trata menos de dinero y más de una sombra que nunca quisiste enfrentar. Te enseñaron a perseguir, a ahorrar, invertir, pero nunca te invitaron a mirar dentro, a escuchar los símbolos detrás de tus decisiones. ¿Por qué gastas compulsivamente cuando te sientes rechazado? ¿Por qué te paralizas cuando necesitas actuar? ¿Y por qué el dinero parece eludir a quienes más lo desean? No hay una respuesta sencilla, y por eso la mayoría de la gente se queda estancada. Jung argumentó que el inconsciente no es solo un depósito de recuerdos, sino un sistema vivo que moldea la realidad. Y si tu riqueza no crece, quizás el problema no esté afuera, sino en una imagen interna que nunca te has atrevido a confrontar. No tomes ninguna acción con tu dinero, todavía, porque antes de actuar, necesitas ver. Y lo que se revelará en este video podría sacudir todo lo que creías sobre la riqueza, el valor y el destino. Pero ten cuidado, una vez que ves, no puedes dejar de verlo, y todo empezará a moverse, de adentro hacia afuera. Crees que tomas decisiones con base en la lógica, que tus decisiones financieras son el resultado de la planificación, el cálculo y el esfuerzo. Pero detente un momento y analiza honestamente tu propia historia. ¿Cuántas veces has comprado algo que no necesitabas solo para silenciar un dolor invisible? ¿Cuántas veces has ahorrado por miedo y no por sabiduría? Carl Jung nos enseñó que todo comportamiento inconsciente es en realidad un síntoma de algo más profundo. Y cuando se trata de dinero, el síntoma casi siempre se confunde con la causa. El verdadero conflicto no está en el saldo de tu cuenta, sino en la imagen que tienes de ti mismo al manejar el dinero. Y esta imagen, muchas veces, fue moldeada por experiencias que ya no recuerdas. El dinero, de hecho, nunca ha sido solo dinero. Es un símbolo, representa seguridad, poder, control, amor, reconocimiento, pero también puede representar escasez, abandono, humillación, miedo a no ser suficiente. Lo que crees sobre el dinero es, la mayoría de las veces, un reflejo de lo que tu psique cree sobre ti. Si te sientes indigno, el dinero huye. Si te sientes culpable, llega y se escapa. Si buscas aprobación a través del consumo, lo conviertes en una marioneta de tu vacío. La mente, como dijo Jung, proyecta lo que se niega a ver, y el dinero se convierte en la pantalla perfecta para esta proyección. Por eso, atraes y repeles recursos de maneras que parecen ilógicas, porque no es lógica. Es la psique tratando de equilibrar una cuenta emocional. Quizás recuerdes la primera vez que sentiste vergüenza por no tener algo. Quizás fue un regalo que rechazaste, unas zapatillas más baratas, una comparación cruel. O quizás ni siquiera lo recuerdas y aún así permaneció, encapsulado en el inconsciente como una cicatriz psíquica que hoy se manifiesta en tu comportamiento financiero. Jung lo llamó complejo, un núcleo emocional inconsciente que secuestra tu voluntad y te hace repetir patrones sin darte cuenta. ¿Cuántas veces te has saboteado cuando estabas a punto de triunfar? ¿Cuántas veces has perdido una oportunidad y la has justificado con frases prefabricadas, cuando en el fondo tenías miedo de romper con lo que siempre te había sido familiar? La psique no quiere lo mejor, quiere lo conocido, y a menudo lo conocido es dolor. Por eso necesitas ver el dinero no como una herramienta, sino como un espejo. Cómo lo manejas dice mucho menos de tus finanzas y mucho más de quién te crees. Y mientras esa imagen interna siga distorsionada, nada de lo que hagas externamente tendrá un efecto duradero. Puedes invertir, ahorrar, multiplicar, pero si tu subconsciente aún cree que progresar significa traicionar a tus padres, sobrepasar tus límites, abandonar a tus compañeros, encontrará la manera de llevarte de vuelta al mismo lugar. Y lo hará silenciosamente, como un sueño recurrente que olvidas al despertar, pero que sigue moldeando tus decisiones cada día. Imagina ahora que nada de lo que has intentado hacer para mejorar tu vida fuera realmente tuyo. Eran ecos de viejas voces que te decían que estaba bien, que era feo, que era peligroso. ¿Qué pasaría con tu vida financiera si esas voces finalmente se acallaran? ¿Quién serías si ya no tuvieras miedo de la abundancia? Ahí es cuando comienza la verdadera transformación, cuando te atreves a romper el pacto silencioso que tienes con la escasez. Pero esta ruptura
no comienza con una acción, comienza con una confrontación con la imagen que tienes de ti mismo y que quizás nunca te correspondió. Quizás nunca te hayas preguntado quién te infundió la escasez. No la escasez de tu cuenta bancaria, sino la escasez que vive en lo más profundo de tu ser, que no te deja respirar con facilidad ni siquiera cuando todo parece ir bien. Esa inquietud constante, el miedo a perder, la sensación de que algo podría salir mal en cualquier momento. Carl Jung lo llamaría la sombra. Todo lo que has rechazado, reprimido, ocultado y que ahora reside tras tus decisiones. La sombra no es solo un concepto abstracto, es concreta. Está ahí cuando dudas en cobrar por tu trabajo, cuando aceptas menos de lo que mereces, cuando te sientes culpable por querer más. Está viva cada vez que saboteas tu propia prosperidad, y él la llama ser realista. La verdadera prisión no son las deudas, es el apego inconsciente a la identidad que ha aprendido a sobrevivir en la escasez. Te has acostumbrado a ser quien llega a fin de mes, el que nunca lo tuvo fácil. Esto te ha dado valor, orgullo, incluso cierto honor emocional, pero también te ha atrapado, porque hay una parte de ti que teme perder esta personalidad y con ella la validación que se ha ganado. El dinero en este punto deja de ser cuestión de facturas y comienza a ser cuestión de pertenencia. Temes ganar demasiado y ser rechazado por tu familia. Temes cambiar demasiado y ser abandonado por tu círculo. Te preguntas sin darte cuenta, si prospero, ¿seguiré siendo amado? Y mientras esta pregunta resuena sin respuesta, te quedas donde estás, no porque quieras, sino porque necesitas sentirte seguro. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino tomando conciencia de la oscuridad. Y la oscuridad, en este caso, son todos los pactos silenciosos que hiciste con la escasez. Prometo no tener nunca más de lo que tuvo mi padre. Prometo no superar a mi madre. Prometo seguir luchando, porque luchar me da identidad. Estos pactos no se firmaron con palabras, se hicieron con emociones, en el silencio de una infancia observadora, en el trauma de un no injusto, en el dolor de ver a alguien humillado por tener demasiado. Y hoy, estos recuerdos se han convertido en brújulas invertidas. Caminas con ellos sin saberlo, huyendo siempre de aquello que podría liberarte. Y cuanto más corres hacia el éxito, más se te escapa, porque lo has asociado sin darte cuenta con algo peligroso. Llega un momento en tu vida en el que necesitas hacer un gesto interno de ruptura. No se trata de gritar ni correr tras alguien, se trata de detenerte, guardar silencio y observar la arquitectura invisible que moldea tu relación con el dinero. Necesitas tener la valentía de ver y no solo de hacer, porque mientras sigas actuando, seguirás operando dentro del mismo patrón. El cambio no comienza con una nueva hoja de cálculo, sino con una nueva consciencia. Y esta consciencia solo se afianza cuando enfrentas, de frente, el miedo a ser quien nunca se te permitió, ser alguien próspero, libre y emocionalmente pleno. Pero ten cuidado, la sombra no cede fácilmente, te engañará, te justificará, creará excusas perfectas para que todo siga igual. Te dirá que no es el momento, que es peligroso cambiar, que estás siendo egoísta, y si no sabes reconocer esta voz, la confundirás con sabiduría. La llamará intuición, cuando en realidad solo es miedo disfrazado de sentido común. La verdadera intuición no paraliza, sino que guía. Y si algo dentro de ti se mueve ahora, aunque sea incómodo, es porque la transformación ya ha comenzado. No te detengas aquí. Empiezas a comprender poco a poco que el dinero es solo la superficie. El verdadero movimiento ocurre mucho antes, en el territorio invisible de las emociones, de las historias internas, de las heridas que aún sangran silenciosamente. Carl Jung dijo que todo lo que no se hace consciente regresa como destino. Y quizás ahora lo tengas claro. No estás repitiendo patrones financieros, estás repitiendo narrativas emocionales sin resolver. Cada vez que te sientes culpable por gastar, hay un recuerdo enterrado que te recuerda que tomar demasiado está mal. Cada vez que sientes que no puedes confiar en la vida, es porque hace mucho tiempo se hizo un pacto de vigilancia emocional que te impide relajarte, incluso cuando todo parece estar bien. Mira tu vida como si fuera un sueño simbólico. ¿Qué arquetipo estás encarnando sin darte cuenta? ¿El mártir? ¿El salvador? ¿El huérfano? ¿El rebelde? Estos roles psíquicos moldean tus decisiones invisiblemente. El mártir gasta todo en los demás y se olvida de sí mismo. El rebelde rechaza el dinero para demostrar que no es como los ricos que humillan. El huérfano vive abandonado, esperando que alguien lo resuelva por él. Y el salvador ayuda
ayuda a todos menos a sí mismo, sintiéndose agotado pero moralmente superior. Estas máscaras no son errores, son intentos de proteger viejas heridas, pero mientras vivas según ellas, nunca serás libre, porque la libertad exige responsabilidad y la responsabilidad de prosperar es la más temida de todas. Exige que dejes atrás el personaje y asumas quién realmente eres. El dolor del cambio no proviene de la transformación en sí, sino del duelo por la identidad que debe morir. Prosperar duele porque requiere que dejes ir versiones de ti mismo que te han servido bien durante tanto tiempo. La versión que fue amada por su sacrificio, la versión que fue reconocida por nunca rendirse, incluso ante las dificultades, la versión que se definió a sí misma por el sufrimiento, la escasez, la lucha. Pero ahora, algo dentro de ti sabe que este ciclo debe terminar. Jung diría que toda evolución requiere la muerte simbólica de un yo anterior. Y estás parado ante ese portal. No hay una receta, una guía paso a paso. Solo hay un profundo silencio en el que necesitas preguntarte, ¿qué perderé si prospero? ¿Y quién dentro de mí no está aún listo para esto? El inconsciente es un maestro en crear trampas emocionales. Te hará atraer relaciones que sabotean tus ganancias. Creará emergencias financieras justo cuando las cosas empiezan a mejorar. Te hará sentir cansado, perezoso, distraído, todo para alejarte de las cosas que amenazan tu antigua identidad. Dirás que es el universo poniéndote a prueba, pero no es el universo, eres tú. Es la parte herida que intenta protegerte del cambio. La sanación comienza cuando puedes observar este ciclo sin juzgarlo y sin huir de él. No luches contra el patrón, permanece con él, míralo a los ojos y pregúntale de qué intenta protegerte. Te sorprenderá la respuesta, porque en el fondo, cada patrón es un intento de amor. Incluso el miedo a prosperar, incluso el sabotaje, incluso la escasez. Estas son formas distorsionadas de protección, creadas por una psique que hizo lo mejor que pudo con el dolor recibido. Pero ahora, ya no eres ese niño. Puedes elegir conscientemente, puedes decidir no reaccionar, puedes construir, no solo sobrevivir. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, cuando dejas de huir del dolor y empiezas a escuchar lo que tiene que decir. Cuando entiendes que el dinero no está separado de tu alma, es un reflejo de ella, y que la prosperidad externa solo llegará cuando aceptes verdaderamente la abundancia interna que siempre ha intentado nacer en ti. La mayoría de la gente busca fórmulas para ganar dinero, pero olvidan plantearse la pregunta más importante: ¿qué hay en mi interior que aún rechaza la prosperidad? Esta pregunta no es retórica, es clave. Jung afirmó que el inconsciente es autónomo, está vivo y es creativo. No es pasivo, sueña, simboliza, protege y sobre todo, intenta mantenernos completos, incluso si eso implica permanecer en patrones que nos destruyen. El inconsciente ve la ruptura con el pasado como una amenaza a la unidad psíquica. Por eso crea sofisticados mecanismos de resistencia. Te distraes, olvidas, racionalizas, pospones, y la vida se convierte en un ciclo de casi éxito, de casi prosperidad, como si existiera una línea invisible que no puedes cruzar, por mucho que lo intentes. Esta línea está hecha de recuerdos, de pactos, de símbolos indescifrados. El dinero no llega porque en el fondo se ha convertido en sinónimo de amenaza. Una amenaza para el amor, una amenaza para la aceptación, una amenaza para tu identidad construida con tanto sacrificio. Piénsalo, ¿cuántas veces has tenido miedo de cambiar demasiado? ¿Cuántas veces has evitado crecer para no parecer arrogante, para no atraer envidia o simplemente para no distanciarte de las personas que amas? La psique crea sofisticados sabotajes para evitar la soledad emocional que cree que es el precio del éxito. Y así te proteges de la vida que dices querer, como un preso que rechaza las llaves de su celda porque ha aprendido a llamar a la prisión su hogar. Aquí es donde la transformación requiere valentía radical, valentía para volverse extraño, porque crecer, en realidad, a menudo significa decepcionar a quienes esperaban que te quedaras pequeño. Significa ser incomprendido, ser acusado de haber cambiado. Y sí, habrás cambiado. Jung nos recuerda que la individuación, el proceso de convertirte en quien eres, implica desprenderse de la imagen, esa máscara que te pones para ser aceptado socialmente. En el mundo financiero, esa imagen puede ser la de demasiado humilde, la luchadora, la superviviente, la modesta. Máscaras que alguna vez funcionaron, que fueron útiles,
pero ahora se convierten en grilletes. La ruptura no es solo con la cuenta bancaria, es con la narrativa que te has dicho a ti mismo para sentirte amado. Y cuando empiezas a quitarte esas máscaras, sucede algo asombroso. No te vuelves egoísta, no te vuelves frío, no te vuelves codicioso, te vuelves completo. La verdadera prosperidad no nace de la codicia, sino de la integridad, de estar en sintonía con tu verdad interior. Y esa verdad puede ser incómoda, puede doler, porque te mostrará dónde te has mentido a ti mismo, dónde te has escondido tras buenas intenciones para no tener que enfrentar el miedo al rechazo si te atrevías a brillar. Te mostrará que, muchas veces, has usado la amabilidad como tapadera para evitar enfrentar tu fuerza. Y que el dinero en este escenario no era el problema, era el espejo. Cuando Jung escribió que quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta, se refería precisamente a eso. El despertar es violento, porque rompe las ilusiones que nos mantenían dormidos en una comodidad insoportable. Pero también es liberador, porque solo mirando hacia adentro te das cuenta de que ya no necesitas esperar permiso. La prosperidad que buscas no está afuera, nunca lo estuvo. Es una decisión psíquica, un acto interno, un movimiento de reconciliación con todo lo que una vez rechazaste en ti y que ahora llama a la puerta pidiendo ser integrado. No se trata de ganar, se trata de recordar quién eras antes de que el miedo enseñara la escasez como lenguaje emocional. Hay algo sagrado en el momento en que te das cuenta de que ya no tienes que luchar para merecer algo, que todo lo que buscabas afuera, reconocimiento, abundancia, seguridad, en realidad esperaba en silencio ser reconocido en tu interior. Carl Jung diría que el tesoro que buscas se esconde en la cueva a la que temes entrar. Y la cueva, en este caso, es la confrontación con tu imagen de valía. La valía que no proviene de tu saldo bancario, ni de tu título, ni de la validación de los demás, sino del simple hecho de existir. Mientras sigas intentando demostrar que eres digno de recibirlo, seguirás creando situaciones que te exigirán esforzarte demasiado, como si el esfuerzo fuera el único puente para merecerlo. Pero la psique no opera por esfuerzo, opera por imagen, y la imagen que tienes de ti mismo es la raíz de todo lo que florece o se marchita en tu vida. Si te ves pequeño, limitado, indigno, entonces el mundo exterior solo responde con congruencia, y nada de lo que hagas, ninguna técnica, ninguna estrategia, puede sostener la prosperidad si la imagen interna que cultivas sigue siendo de insuficiencia. Jung nos enseñó que la vida externa no es más que el escenario donde el inconsciente proyecta sus historias internas. El dinero, entonces, se comporta como un personaje simbólico. Llega cuando es bienvenido y huye cuando es perseguido con miedo. Por eso, muchas personas, cuando de repente ganan mucho, lo pierden todo. Su imagen interior no se adapta a la ganancia. Su psique se derrumba. Es como si el sistema dijera, esto no me conviene. Y luego sabotea, disuelve, destruye. La verdadera abundancia requiere alineación, requiere coherencia entre quién crees ser y lo que manifiestas en el mundo. Y esta coherencia no se basa en afirmaciones vacías, proviene de un profundo proceso de reconciliación, de aceptar la parte que duda, de sentarse con el niño herido y decir, ya no necesitas protegerte de la alegría, de afrontar el dolor que aún dice, si tengo demasiado, seré castigado, porque hasta que estas partes se vean, seguirán saboteando silenciosamente cualquier posibilidad de crecimiento. Y aquí es donde empezamos a entender que prosperar no se trata de acumular, sino de permiso. Permiso para recibir, para tener, para disfrutar, para expandirse sin culpa. Y esto suena simple, pero es una de las tareas más desafiantes del alma, porque a muchos se les ha enseñado desde una edad temprana que la alegría es peligrosa, que el placer es pecado, que la riqueza es inmoral, que el éxito viene con la soledad. Estas creencias no son ideas, son defensas emocionales, son armaduras psíquicas. Y Jung nos advirtió, todo lo que negamos nos controla. Puede que no creas conscientemente en estas ideas, pero si viven en tu inconsciente, dirigen tu vida. Y solo lo sabrás por cómo reaccionas al dinero. Si causa miedo, ansiedad, culpa o vergüenza, entonces hay heridas ocultas que aún gobiernan tus pasos. Necesitas valentía para romper este ciclo, no una valentía ruidosa y heroica, sino una valentía silenciosa e interna. Valentía para mirar dentro y preguntar, ¿qué en mí todavía se resiste a ser feliz? Porque la verdadera felicidad es revolucionaria. Desarma la culpa, desmantela el sacrificio, disuelve el pacto con el dolor. Y eso da miedo, porque pasaste tanto tiempo creyendo que necesitabas sufrir para ser bueno, que ahora no sabes quién serás si simplemente te dejas ser. Pero ahí es donde ocurre la alquimia. Jung llamó a este proceso individuación, volverse completo, integrar
todas las partes, incluyendo aquellas que has aprendido a temer. Y es en este camino, en esta travesía simbólica y valiente, que el dinero deja de ser un problema y se convierte en un reflejo. No de lo que haces, sino de quién finalmente te atreves a ser. Sientes la llamada. No es una llamada a perseguir más, es una llamada a regresar, no al pasado, sino al centro. Carl Jung dijo que el oro que buscamos no está en la cima de la montaña, sino en las sombras. La verdadera riqueza no se manifiesta cuando lo logras todo, sino cuando dejas de huir de ti mismo. Y quizás, en este momento, comiences a darte cuenta de que nunca se trató de tener más dinero. Se trataba de poder finalmente mirarte a ti mismo, sin rechazo. Se trataba de poder vivir sin miedo a sentirte completo. Porque cuando te sientes completo, el dinero llega como una consecuencia, no como un sustituto. ¿Cuántas veces has deseado que la suerte te salvara? ¿La oportunidad perfecta? ¿El golpe de suerte que lo cambiaría todo? Pero el inconsciente no funciona con atajos, funciona con constancia. Quiere que te conviertas en lo que quieres atraer, y eso requiere una profunda realineación. Significa que antes de poder recibir, necesitas convertirte en receptor. Necesitas sanar lo que está roto dentro de ti. El niño herido, que todavía cree que necesita demostrar su valía. El adolescente enojado que rechaza toda autoridad. El adulto cansado que ya no cree. Todos viven dentro de ti, y todos influyen en cómo el dinero entra o sale de tu vida. La abundancia no es un premio, es un reflejo de tu estado interior. Y si estás en guerra por dentro, siempre serás inestable por fuera. Por eso, a veces, no hacer nada es justo lo que hay que hacer. No en el sentido de inercia, sino de pausa, de escucha, de silencio. Porque actuar en piloto automático es seguir alimentando el patrón. Pero cuando te detienes, sucede algo diferente. Empiezas a ver, empiezas a sentir, empiezas a recordar. Y en ese espacio entre un pensamiento y otro, la psique encuentra una apertura a una nueva verdad. Jung lo llamó sincronicidad, cuando el mundo exterior comienza a reflejar un nuevo estado interior. Coincidencias significativas, puertas que se abren, personas que aparecen, todo cambia sin que lo fuerces, porque finalmente has dejado de resistirte. Pero ten cuidado, el ego es astuto, intentará convertir incluso este proceso en una nueva trampa. Intentará crear metas, plazos y prisas. Intentará convertir el despertar en una técnica de control. No caigas en la trampa. El ego busca seguridad, el alma busca la verdad. Prosperar es entregarse al fluir de la vida, sin perder la integridad. Es poder tener mucho y aún así permanecer ligero. Es saber que no te falta nada incluso cuando el mundo dice que sí. Esta es la verdadera libertad. Dejar de depender de lo externo para validar lo interno. Dejar de usar el dinero para llenar lo que solo se puede sanar con consciencia. Así que ahora estás aquí, enfrentándote a ti mismo, enfrentándote a un nuevo paradigma. No hay mapa, solo existe el gesto interno, el sí silencioso, el consentimiento íntimo a aquello que siempre ha sido tuyo, pero que aún no te sientes listo para abrazar. Tu valor, tu luz, tu abundancia. Jung creía que cada ser humano lleva dentro una chispa de lo divino, y quizás, en este preciso momento, estás tocando esa chispa, sintiendo que hay algo en ti que nunca se ha roto, algo que siempre has conocido, algo que ha esperado, con infinita paciencia, el día en que dejaras de huir y finalmente te permitieras recibir. Y cuando llega ese día, todo cambia, no porque hayas aprendido una nueva técnica, sino porque finalmente te has convertido en alguien que ya no necesita huir de su propia grandeza. Y en este nuevo lugar, el dinero ya no es un enemigo, ni una salvación, es solo energía, un reflejo, un espejo limpio, y lo que refleja ahora depende únicamente de quién elijas ser. Y si todo lo que buscabas afuera fuera en realidad un recordatorio de lo que ya existe en tu interior. Y si el dinero nunca hubiera sido el fin, sino el espejo, ese que tocas cuando finalmente te atreves a ser quien eres, sin máscaras, sin pactos silenciosos, sin el dolor disfrazado de virtud. Hay un instante, casi imperceptible, en el que algo cambia dentro de ti, surge un nuevo silencio, y en él, la escasez se disuelve como una niebla que nunca fue real, solo lo suficientemente densa como para ocultar lo que siempre estuvo a tu alcance. El viaje no termina aquí. De hecho, quizás apenas comienza. Has caminado entre símbolos, atravesado laberintos interiores, enfrentado sombras que nunca tuvieron nombre. Y ahora, el mundo ya no parece el mismo, porque tú ya no eres el mismo. Hay una claridad que arde suavemente, un recordatorio de que la abundancia no es lo que se gana, es lo que se acepta, y la aceptación es un acto de valentía, de amor, de romper con lo viejo y de reverencia por lo nuevo que exige entrar.
Así que cierra los ojos un momento, respira y escucha. El universo no te debe nada, solo espera que digas que sí. Si esta experiencia te resonó profundamente, honra este momento. Dale me gusta, comenta, compártelo con alguien que necesite recordar quién es. Suscríbete para continuar este viaje, no por impulso, sino porque algo en ti ya ha empezado a resurgir.